Miren, hoy día tenemos nuestra Santa Cena y es necesario que nosotros recordemos qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros. La celebración de la Santa Cena, que lo hacemos cada domingo, el primer domingo de cada mes en la mañana, los que pasamos la Santa Cena, los que van a pasar la Santa Cena, la iglesia en general tiene que tener un entendimiento de por qué pasamos la Santa Cena. Porque al pasar la Santa Cena lo que estamos haciendo es recordar lo que Cristo hizo por nosotros, ¿no? ¿Por qué es que nosotros necesitamos un Salvador? Cantamos los cánticos que usted ha escuchado, hablan de Cristo como nuestro Salvador. Ese es nuestro enfoque, ¿no es así? No estamos enfocados en nosotros, en el hombre. Yo te amo, tú eres mi todo, quiero tu presencia. No estamos cantando ese tipo de canciones repetitivas, de poca letra, sin sentido muchas veces, ¿no? Sino lo que estamos cantando es del Evangelio, del maravilloso Evangelio. Por eso yo sé que a muchos de ustedes se les es complicado aprender las canciones, porque tienen harta letra, ¿no? Y es que en el pasado, hermanos, la iglesia, si usted ve los salmos eran el himnario del pueblo judío. Y los salmos tienen harta teología, muchísima teología. Y nuestros cánticos, pues nosotros preferimos cantar cánticos que tengan abundancia doctrinal, que prediquen el Evangelio, que no solamente se predique cuando yo esté aquí en el púlpito, sino que también sigamos predicando el Evangelio a través de cantarlo, ¿no? Que el Evangelio siga siendo predicado a través de nuestros cánticos al recordar. Pero cantábamos, en esos cánticos que tenemos, hablamos de un Salvador. ¿Pero un Salvador de qué? ¿Por qué es que tú y yo necesitamos un Salvador? Eso es una pregunta que tenemos que hacernos antes de venir a la Santa Cena. ¿Por qué necesitamos un Salvador y necesitamos recordar el por qué lo necesitamos? ¿Por qué necesitamos un Salvador? Las Escrituras nos enseñan que tú y yo, todos nosotros, cada ser humano, nace muerto en pecado. Nace muerto en pecado. Así que, si nosotros vamos a celebrar la Santa Cena, es necesario que recordemos el por qué es que necesitamos a Cristo como nuestro Salvador. Y es que cuanto más nosotros nos sintamos la necesidad o entendamos por qué necesitamos a un Salvador, más preciosa va a ser la comprensión, ¿no? Más preciosa va a ser nuestra adoración, mejor dicho. Cuanto más yo entienda por qué necesito un Salvador, más preciosa va a ser mi adoración. Tú no vas a agradecer a alguien que te regala una medicina, ¿no? Mientras tú no sepas que estás enfermo. Imagínense en los tiempos del COVID, cuando las personas estaban ahí metidos en sus casas de miedo, temerosos, ¿no? Y entonces, imagínate que alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Aquí tengo la cura del COVID, para que toma esta pastillita. ¿Cuánto le agradecerías? ¿Cuánto le hubieras agradecido en esos tiempos? Gracias, gracias, y tomas y completamente seguro de que el COVID no te va a llevar. Mira usted que hay personas que hasta se han ido a vacunar a Estados Unidos, solamente gastando todo su dinero solo por ir a vacunarse. Hay personas como el presidente que de manera bizarra, ¿no? De manera equivocada, de manera no correcta, se vacunó, no una creo, ¿no? Sino varias veces todavía se vacunó contra el COVID, temeroso, haciendo uso de su cargo, pues, ¿no? Cuando eso estaba prohibido. Pero imagínate tú teniendo la vacuna, cuando estaba sonando que ya hay vacuna en Estados Unidos y aquí en Perú estaba la gente muriendo. ¿Cuánto le hubieras agradecido a alguien que te dé la vacuna? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Pero a alguien que no sabe que está enfermo, obviamente, no le interesa la vacuna. No necesita la vacuna. No le tiene temor ¿no? al que le va a ocurrir, porque piensa que está sano. Al venir a tomar la Santa Cena, necesitamos recordar qué es lo que está ocurriendo en nuestros corazones. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la humanidad? Necesitamos recordar
el por qué tenemos un Salvador, y la misma palabra de Dios nos enseña a hacer eso. Quiero que vayan a Efesios 2, capítulo 1 al 10. Porque como hoy recordamos el sacrificio de Cristo y lo hacemos cada domingo, ¿por qué tenemos que recordarlo? Bueno, pues la palabra de Dios nos manda a que nosotros lo recordemos. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. ¿Lo tiene? Efesios 2, del 1 al 10. Dice lo siguiente, por favor leamos juntos. ¿Lo tiene? Pero todos tienen que tenerlo, ¿sí? Tienen que verlo, leerlo, porque ahí queda grabado en la mente. Léanlo, mírenlo, por favor. Ya hemos venido a la iglesia, haz un poquito más de esfuerzo de también usar tu Biblia, tu celular, ¿no? Si tienes en tu celular. Dice el versículo 1. Y Él, hablando de Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Escuchen, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso dice hasta el versículo 10. Pero mira lo que dice el versículo 11. Después de haberte relatado prácticamente el Evangelio, el versículo 11 te dice algo, te ordena algo. El apóstol Pablo ordena aquí algo, y es el mismísimo Dios, nuestro mismísimo Dios, que te manda a hacer algo, te ordena a hacer algo. ¿Qué te dice? Versículo 11, ¿qué dice? Por tanto, eso es, tú y yo somos bien olvidadizos. ¿Sí o no? Bien olvidadizos. Por lo tanto, este es un mandamiento también del Señor. Te ordena, Daniel, te ordena a, ¿qué dice? Recordar, traer a la memoria, recordar, acordaos, acuérdate de esto. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. 12. Acordaos entonces, y aquí continúa, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Increíble. Después de haberte relatado el Evangelio, te dice, acuérdate. Y hermanos, la manera en que está construido aquí esta oración, y usando aquí la palabra mnemouo, es en el griego, en el versículo 11, que es acordaos o recordar, es mnemouo, ¿no? Eso está en tiempo presente continuo, hermano.
¿Qué significa? Así como cuando Cristo viene y dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa palabra en el griego, arrepentíos, está en tiempo presente continuo. ¿Qué significa? Que es algo que tú tienes que hacerlo constantemente. Es decir, no te dice, arrepiéntete y una vez que te has arrepentido, ahora sí, ya, busca otras cosas. Busca cosas mayores, como escuché alguna vez a un pastor decir, ¿no? Tanto evangelio predicamos. La iglesia necesita otras cosas más profundas. El evangelio es para los niñitos. Tenemos que avanzar a las cosas más profundas. Escuché que alguien decía, y dolía en el corazón escuchar esas palabras. Es decir, no, ya dejemos el evangelio atrás y vayamos a ver las llaves del tesoro del reino de los cielos. Vayamos a ver los 5 principios de prosperidad en la cruz. Vayamos a ver cómo podemos dejar de ser pobres siendo ricos, porque Cristo se hizo pobre para que tú seas rico. Si se dan cuenta, son tonterías. Aquí el apóstol Pablo nos llama a recordar. Prácticamente es el evangelio. Es el motor de nuestras vidas. No podemos nosotros estar ni un solo día, ni un segundo en verdadera adoración y devoción a Dios si olvidamos el precioso evangelio. Y aquí el apóstol Pablo nos dice, recuerden, así como arrepentíos, pasa los días de tu vida arrepintiéndote. Oye, le preguntas a alguien, oye, ¿tú te has arrepentido? Sí, ¿cuándo? El 30 de mayo de 1840, o sea, hace años atrás. ¿Y de ahí qué has hecho? Arrepentido significa todos los días, pasa todos los días de tu vida arrepintiéndote de esa naturaleza pecaminosa. Y aquí hay algo semejante. Acordaos, por tanto, después de todo lo que te he dicho, por tanto, dice Pablo, acuérdate. No significa que te acuerdes solo los domingos para la Santa Cena, aunque eso es lo que estamos haciendo ahora. Pero lo que está diciendo es, pasa los días de tu vida recordando. Eso es lo que significa la palabra mnemoneuo. Ejercer memoria, recordar, repasar, volverlo a repasar, traerlo a la memoria. Eso es lo que significa esta palabrita en el griego. Acordaos. ¿Qué te vas a acordar? En el versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estabas sin esperanza y estabas sin Dios en el mundo. Acuérdate de cómo estabas en el pasado, antes de conocer a Cristo. Acuérdate, pasa todos los días de tu vida acordándote. Hermano, mi corazón quiere muchas veces explotar en ira, en furia y patear el tablero de un momento a otro. Y lo que tengo que hacer es, para poder controlar esta carne, es acordarme lo que Cristo ha hecho por mí. Yo sé que no solamente me pasa a mí, te pasa a ti. ¿Quieres dejarlo todo? ¿Sabes qué? Estoy cansado de esto, no quiero nada más de esto, así que qué iglesia ni qué iglesia, qué hermanos ni qué hermanos, qué reputación ni qué reputación. No, me voy. Pero luego viene, acuérdate que eras antes. Acuérdate de lo que Cristo ha hecho por ti. Acuérdate que estabas sin esperanza y sin Dios, y entonces el carro que se está desviando a la derecha o a la izquierda, queriéndose mandar al precipicio, se pone en su carril derecho y comienza a transitar tranquilamente. Necesitamos recordar el evangelio constantemente. Si se ha percatado, cada enseñanza en esta iglesia buscamos que tenga el evangelio. No hablar de ti, no hablar de tus necesidades. No es que seamos apáticos a tus necesidades, pero no estamos aquí queriendo que tú suplas tus necesidades antes de que suplas tu vida espiritual con el evangelio. Es el evangelio quien debe saturar, hermanos, porque sabes, cuando oramos por prosperidad y las personas prosperan, esa prosperidad tiene también el potencial de desviarte. Cuando oramos por sanidad por las personas y se sanan, esa sanidad tiene también el potencial de hacerlos olvidar de Dios, porque ya se les solucionó el problema.
Cuando oramos para que las aflicciones se vayan y las aflicciones se van, lastimosamente eso también tiene el potencial de que la persona se sienta cómoda y se olvide de Dios. ¿Se acuerdan ustedes en el COVID? En el COVID nunca en mi vida había recibido tantas llamadas de arrepentimiento, hermanos. Fue increíble en los tiempos de COVID. Pastor, perdóname por esto, por esto, por esto, por esto. No son de la iglesia, son aquellos que fueron de la iglesia. Perdóname porque esto, por esto, por esto, por esto. Y otro llorando por esto, por eso. Y está bien y se entiende. O sea, no he sido apático a eso. Hemos orado, hemos estado ahí asistiéndolos también. Pero luego pasó eso y continuó lo mismo. ¿Qué pastor ni qué pastor sigue atando al Espíritu Santo? Eso yo no escuché cuando estaban queriendo de miedos ahí con el COVID. Tú eres un siervo de Dios, tú eres un pastor, el Señor ahora me lo ha mostrado. Se olvidaron del COVID, pasó el COVID, se vacunaron y ahora Harvey sigue predicando, atándole al Espíritu Santo. ¿Ve? Hermanos, cuando te olvidas del miedo, cuando se te pasa el miedo, el ser humano es capaz y fácil de olvidarse de Dios. Por eso el apóstol Pablo te llama a que tú recuerdes todos los días de tu vida algo. ¿Qué recuerdas? ¿Qué debes recordar? ¿Qué debes recordar? Imagínate, a ver. Yo no sé si en el año 98 creo que hubo, o 98, 95, 98 salió una película cuyo título era 5 minutos, algo así. El asunto era que con Nicolas Cage, creo era un autobús donde había una bomba, no recuerdo mucho, había una bomba y le quedaba poquito tiempo para desactivar esa bomba en un autobús. El autobús no tenía que bajar de los 50 kilómetros por hora, creo. Yo me acuerdo del año 97, ya no lo he vuelto a ver, así que si estoy cambiando la trama, lo que estoy acordándome, ¿no? Entonces no tenían que desacelerar el carro y estaba cargado de pasajeros. Y entonces, pero se les dice, se enteran los que están en el bus que hay una bomba adentro. Y comienza todo un operativo de poder desactivar la bomba. Imagínate, hermano, las personas que están en el bus que no sepan que hay una bomba adentro. Y escuchan que los están haciendo parar y escuchan ahí que los quieren detener, los están disparando, ¿no? Ellos no van a querer que nadie suba a salvarlos. Pero cuando estos se enteraron que había una bomba, obviamente aceptaron cualquier tipo de ayuda. Hermanos, en nuestro caminar estamos así. Debemos recordar que hubo alguien que nos ha salvado de explotar en sufrimiento eterno, hermanos, bajo la ira de Dios. Debemos recordar que hubo alguien que entregó su vida por ti y por mí. Y Efesios nos describe cómo es que Dios nos salvó por gracia. Nos dice, mediante la fe, cuando había una bomba de tiempo en nuestra alma, ¿no? Haciendo tic-tac y el tiempo se nos acababa. Por eso el versículo 11 dice, por tanto acordaos. ¿De qué? En aquel tiempo estaba sin Cristo. Suficiente, no necesito leer más. Estaba sin Cristo. Y aquellos que están sin Cristo son enemigos de Dios. Y te dice, acuérdate esto. Acuérdate. Pero miren, está hablando en un tiempo pasado. Acuérdate que esto ocurrió hace muchísimo tiempo atrás. Es decir, para alguien que ha sido rescatado, esa persona debe constantemente recordar el acto heroico que hizo su Salvador. Imagínate que te cruzas en la calle con tu Salvador, aquel que arriesgó su vida por ti, y sabes, y ni te importa, ni lo saludas, ni nada. Pablo dice, no hagas eso. Acuérdate constantemente. Acuérdate, a pesar que Él ya te salvó, sigue acordándote de esto. No debes olvidar que hubo alguien que te salvó.
Debes recordar lo que eras. Debes recordar lo que habrías llegado a ser sin un Salvador. Debes recordar dónde era tu destino eterno si Cristo no te hubiera rescatado. Acuérdate, dice el apóstol Pablo aquí. Así que si vamos a realmente ser obedientes a nuestro Dios, si realmente vamos a disfrutar o vamos a entregarnos en devoción a nuestro Dios, eso no puede ocurrir si tú no obedeces este mandamiento. Acuérdate, recuérdalo, recuerda que una vez estabas separado de Cristo. Recuerda que estabas sin esperanza. Recuerda que tú no eras parte de los hijos de Dios. Recuerda que las promesas que Dios ha hecho, ninguna se aplicaban para ti. Recuerda que tú no tenías esperanza, que tú estabas sin Dios, dice el apóstol Pablo, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios. Esta palabrita, hermanos, es hermosa. Recuérdalo siempre. Yo soy un olvidadizo, hermano. Como siempre les he dicho, mi esposa me manda a comprar algo, llámenme, listo. Regreso, subo de nuevo a la casa y no tengo en mis manos lo que mandó a comprar. Me pide comprar el balón de gas. Ya, mi amor, lo voy a comprar. Y salgo de la casa y me voy sin llevar el balón de gas. Pero ella ha encontrado ya una manera de hacerme recordar. Comenzó a poner, ya que se olvidaba, se daba cuenta que yo no pasaba por la cocina para irme, salía nomás del escritorio y de repente me iba, entonces agarró el balón de la cocina y lo puso al canto de la puerta. Para no olvidarme. Pero ¿sabes qué? Igual, mi hermano. Me pasaba y me olvidaba del balón de gas. Pero Teo ha visto una estrategia de mi esposa, el cual hace que ya no me olvide. ¿Qué ha hecho Teo? Un balonazo. No, agarró el balón y ya no lo puso en la puerta, sino lo puso en el medio, cosa que si yo paso voy a tener que hacer así. Y entonces ahí el balón, ahí sí lo levanto y lo llevo. Es la técnica que ella usa para yo no olvidarme, ¿no? Porque el balón de gas lo pone ahí, ¿no? Yo sé que esta historia, hermano, se replica en muchos de ustedes. Por eso se ríen. Pero somos los varones olvidadizos. Y el apóstol Pablo sabe que somos olvidadizos. No solamente varones y mujeres. Nos olvidamos cuando están en el TikTok, en el celular, en el WhatsApp, en el Facebook, en el Twitter. Ahora hay otro nuevo, X, ¿no? Y en todo. De todo nomás hay se han multiplicado las distracciones para hacernos olvidar. Y Pablo dice, recuerden todos los días. Recuerda esto una y otra vez. Recuérdalo constantemente. Mnemoneuo. Tráelo a memoria cada instante. ¿Por qué? Porque cuando tú lo recuerdas, cuando tú sabes qué es lo que hicieron por ti, ¿qué es lo que va a brotar? Agradecimiento, esperanza, más fe. Nos va a hacer amar mucho más a nuestro Salvador. Pero cuando lo olvides, no pasa nada. No pasa eso. Hermanos, ¿quieres un poco de psicología? Pues aquí Pablo te lo trae. Esto es un efecto psicológico, hermanos. ¿Qué pasa cuando tú, Joshua, a veces estamos en el carro y nos gusta la música, ¿no? Y le pongo, por ejemplo, Torre Fuerte. Y son canciones un poco extrañas de repente para Joshua, que de repente no les entiende mucho, no es de estilo tan pop como los actuales, y qué sé yo. Pero yo le decía a Joshua el otro día, es que las canciones nos gustan porque lo que hace es recordarnos algo. Recuerda momentos, recuerda escenas. Un chico, una chica que escucha una canción del pasado, a los jovencitos lo escuchan, qué horrible canción, qué antiguacha. Pero ¿cómo están los de la hora del lonchecito? ¿Cómo están ellos escuchando, por ejemplo,
cuando escuchan ahí al, no sé, Leodán. ¿No? Porque las canciones te traen memoria, y cuando te traen memoria recuerdas esos momentos. Esto es un hecho psicológico, hermano, simple. Recuerda lo que Cristo ha hecho. Y entonces, al recordarlo, te traerá esa memoria y entonces lo amarás. Porque si no, no necesitas entonces un Salvador. Estás en serios peligros. Serios peligros. Así que antes de tomar la Santa Cena necesitamos recordar y ver cuán grande es nuestra necesidad de un Salvador. Y estamos, dice el texto, muertos en pecados. Ahora, hay algo que también tenemos que recordar. Recordar, la palabra clave para hoy es recordar. Debemos recordar. Hoy tenemos que recordar. ¿Qué cosa? No dice que estabas en la cama de un hospital enfermo. No dice eso. No dice que estabas... Miren, Alberto Fujimori estuvo preso por buen tiempo. ¿No es así? Pero de alguna manera el preso siempre tiene la esperanza de salir. Y Alberto Fujimori salió. Aunque le dieron el indulto y todo ello, un indulto humanitario, yo estuve de acuerdo con ello. Pero... le dieron el indulto humanitario, pero el que llega a la cárcel, si tiene una razón de vivir, es porque piensa que puede salir, esperando su libertad. ¿No es así? Pero aquel que está en una morgue, ¿qué esperanza tiene? ¿Qué preferirías? ¿10 años de cárcel o morgue? Con los 10 años de cárcel estás esperando salir, pero en la morgue no hay nada. Eso es lo que debemos recordar. No estábamos en una cárcel esperando salir en algún momento que se cumpla la sentencia. Lo primero que tú y yo debemos recordar es que necesitamos un Salvador, porque sin un Salvador, todos, tú y yo, estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. No estás agonizando, no estás preso, no estás en la cama de un hospital, estás muerto. Hay personas que han entrado en estado de coma por 20 años, y las personas que tienen dinero lo han sostenido por 20 años, de tal manera que llegó un momento con la esperanza de que resuciten o de que levanten, y en algunos casos sucedió. Se levantaron, comenzaron a reaccionar después de 20 años. Puedes estar en coma y todavía tener la esperanza de volver a la normalidad, a la vida. Pero una vez que estás en la morgue ya no hay nada. Y la Biblia dice que tú y yo estábamos en la morgue. Y ni siquiera en la morgue. Enterrados. Podridos. Mira lo que dice en el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y estabais muertos en vuestros pecados. Y el versículo 5 incluso dice, aún estando nosotros muertos en pecado, aún cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, Pablo te llama a recordar. Recuerda lo que eras antes. Recuerda que no estabas enfermo, estabas muerto. ¿Y por qué necesitamos un Salvador? Porque este Salvador nos trae a la vida. Eso es. ¿Ven? Ahora, si tú preguntas a alguien, ¿no? ¿Por qué el pecado es un problema y por qué necesitamos un Salvador? Seguro muchos dirían que el pecado nos hace culpables ante Dios y nos pone bajo condenación.
y que por lo tanto tú y yo necesitamos un Salvador para perdonar nuestros pecados y para quitar nuestro castigo. ¿Eso es cierto? Sí, pero Efesios no está apuntando, Efesios capítulo 2, el versículo 1 y el versículo 5, no está apuntando solamente a quitarte el castigo de Dios sobre tu vida. No está apuntando eso, porque eso no es todo lo que tú necesitas. No necesitas solamente que se te perdone tus pecados. No dice eso. La razón por la cual tú y yo necesitamos un Salvador es porque no estábamos en la cama de un hospital. Estábamos en el sepulcro, muertos. Eso es. Estábamos muertos. Estábamos en una morgue. Recuerda, en la cama de un hospital tienes la esperanza de vivir. De alguna manera, así estés en los últimos momentos, la esperanza está que algo ocurra. Oren, todo el mundo oren, la familia ora, él ora, el que está en la cama en su último momento ora, queriendo salvarse, al menos hay una pizca de esperanza. Pero Pablo dice, no estás ahí, estabas muerto. En la cama de un hospital todavía puedes tomar resoluciones, ¿no? Sí, Señor, ahora sí me pongo a derecho, ahora sí te busco, ahora sí vas a hacer lo mejor para mí, ahora sí me voy a encomendar a ti, ahora sí nunca más voy a fallar. Y entonces todavía tienes esa oportunidad de hacerlo en la cama de un hospital. Pero Pablo dice, no estabas ahí, estabas muerto. ¿Qué vas a hacer si no estás en el hospital, si no estás en la morgue? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué significa entonces estar muerto en nuestros delitos y pecados? No, hermanos, no necesitamos un Salvador cualquiera. Necesitamos un gran Salvador. ¿Por qué? Porque Pablo nos muestra que tú y yo somos pecadores por naturaleza. Pecadores por naturaleza. El versículo 3 nos lo muestra la gravedad de este estado de muerte en el que tú y yo nos encontramos. Dice, éramos por naturaleza, dice el versículo 3, hijos de ira, igualito que todos los demás. Espérate, a veces a ti, a mí se nos ocurre observar a las personas, ese es peor que yo, este es más pecador que yo no tanto, el otro es más. Pero acá Pablo dice, éramos por naturaleza muertos en nuestros delitos y pecados, hijos de ira, igualitititito que los demás. ¿Qué dice Pablo? Que hemos hecho todo lo que hemos hecho en nuestras vidas, en pensamiento, en obra, en lo que hacemos y lo que no hacemos. Todo lo que hacemos y lo que no hacemos, nosotros lo hacemos para atraer la ira de Dios sobre nosotros. Y eso lo hemos hecho porque es parte de nuestra naturaleza. Tú y yo pensamos en pecado. Tú y yo actuamos en pecado. Tú y yo nos movemos en pecado. Tú y yo cuando miramos está empañado de pecado. Cuando pensamos cuando venimos a jugar fútbol, nuestra mente constantemente todavía está inclinada a no darle la gloria a Dios. Pero antes esto era total, dice Pablo. Estábamos muertos. Hijos de desobediencia, es decir, hijos de Adán, desobedientes. Hermanos, la rebelión contra Dios ha sido heredada. Cada ser humano está rebelado en contra de Dios. Y eso es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Estábamos muertos a la justicia, estábamos muertos a la fe. Pablo nos dice, estábamos vivos, éramos hijos de desobediencia. Es que hay un tema, si tú estás vivo para la desobediencia, tú estás muerto para la obediencia. Y Pablo dice, muertos estábamos. Al estar vivos para la rebelión contra Dios, estábamos muertos para la sumisión.
Al estar vivos para la incredulidad, estábamos muertos para la fe. Nosotros, tú y yo, no teníamos naturaleza viva, espiritual, que nos inclinara a buscar la gloria de Dios, que nos inclinara a confiar en su poder, que nos inclinara a confiar en Él. No lo hacíamos, estábamos muertos. No tenías vida espiritual en ti. Pero mira lo que ha ocurrido en tu vida. Mira cómo es que ahora, en un día caluroso, donde podrías estar en tu casa ahí echándote ventilador, qué sé yo, descansando, estás aquí escuchando su mensaje. Y te importa. Aunque para muchos en la carne todavía quisieran irse, sabes en tu corazón que tienes que quedarte. ¿Sabes por qué antes eso no te importaba? ¿Te acuerdas cuando no te importaba? ¿Te acuerdas cuando preferías quedarte en tu casa y que no te importaba absolutamente? Que en la iglesia, que en la casa se adora al Señor. Además, yo estoy bien con el Señor. No te importaba absolutamente nada. Y ahora hay algo que te empuja a traer aquí, a escuchar a alguien como yo incluso. Especialista en hacer dormir, ¿no? Antes no te importaba. Antes no lo querías, antes no lo deseabas, pero ahora hay algo que te impulsa. Antes estabas muerto. Estabas muerto para la justicia, muerto para la santidad, muerto para la obediencia, muerto para la fe estabas antes. Y ahora no, dice, recuérdalo. No teníamos un Salvador. No teníamos una inclinación espiritual. No había vida espiritual en absoluto. Observa en tu vida y ahora sí lo tienes. Ahora sí lo tienes. Pastor, todavía fallo, todavía peco, si supieras. Sí, pero antes lo hacías tranquilo. Y ahora vienes por la vida espiritual que tienes, vienes a escuchar su mensaje. Vienes a escuchar la palabra. Te levantas y cantas. Pero antes no te importaba. ¿Por qué? Estabas muerto, pero ahora estás vivo. Aunque tu carne no quiere estar aquí y te gana el cansancio y de repente no sabes controlar eso, pero antes no lo querías hacer. ¿Te acuerdas cómo estabas antes? Cuando alguien te invitaba a la iglesia, ¿querías venir? El hermano Ángel se acuerda constantemente cómo es que se escapaba el hermano Manuel, ¿no? A su esposa le decía, dile que no estoy, ¿no? Decía, acá estoy bien. O sea, piensa, ¿cómo eras antes? No te importaba. Y ahora sabes que no puedes vivir sin vida espiritual. Estabas muerto. Y ahora estás vivo. Así que no solamente necesitabas un Salvador que te perdonara tus pecados, sino que necesitabas un Salvador que te dé vida espiritual, que te resucite, para que tu corazón comience a inclinarse a Él, comience a obedecerle a Él. Ni tú ni yo podemos obedecerle, ni siquiera un solo mandamiento, si no fuera porque Dios nos ha resucitado en Cristo. Y aunque todavía fallas, y aunque todavía pecas, sabes muy bien que ya no es como antes. Y aunque todavía luchas, sabes muy bien que ya no es como antes. Lo sabes muy bien. Necesitamos un Salvador que nos levante y nos cree de nuevo. En la nada, en medio de no haber esperanza de que exista algo, Dios creó e hizo las cosas de cero. Y no pienses que eso no ocurre también en ti. Dios comienza en nosotros de cero. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Somos nueva criatura. Después de estar muerto, nos resucita y somos nueva criatura. Nota la palabra ahí, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No necesitábamos solamente a alguien que nos perdonara, necesitábamos a alguien que nos creara de nuevo, nuevo nacimiento. ¿Se dan cuenta?
que fuéramos creados como si de la nada otra vez. Se necesitó un milagro como la resurrección o la creación para darnos vida espiritual. No existía vida espiritual en ti. No teníamos vida espiritual. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y teníamos que ser resucitados. Y el Señor, eso es lo que ha hecho con nosotros. Y hoy nos llama a recordar eso. Recuerda, no estabas en una cárcel solamente. No estabas agonizando en el hospital. Y creo que ni siquiera estabas en la morgue. Estabas enterrado, pudriendo, apestando. Sin vida, sin esperanza. Y Él nos resucitó. Él nos creó de nuevo. Recuérdalo, dice Pablo. Recuérdalo, porque si tú te olvidas de recordarlo, hermano, la vida espiritual que está en ti, obviamente no va a ser disfrutada. Y si no eres de recordar esto, entonces todavía estás muerto. ¿Te acuerdas los pensamientos que tenías, los sentimientos que tenías, las acciones que hacías? ¿Eran guiados por la carne o por el Espíritu Santo? Yo sé que tú dices, pero pastor, todavía hago cosas de la carne. Sí, pero ya haces cosas del Espíritu. Antes de eso no ocurría. No, pero pastor, yo antes hacía cosas buenas, pero jamás pensando en la gloria de Dios. Sino pensando, ¿no?, que me vean que estoy haciendo cosas buenas, para que digan que soy buena persona. Pero jamás pensabas en la gloria de Dios. Jamás se te ocurría hacerlo para la gloria de Dios, pensando en tu Salvador, pensando en darle honor a aquel que te salvó. Esas obras hechas, buenas obras hechas fuera, son hechos en la carne. Están llenos de pecado. En cambio ahora no es así. Si vas a ayudar a un hermano, si vas a ayudarle a un necesitado, si vas a venir a la iglesia y si agarras tu Biblia y lo lees, no lo estás haciendo pensando en ti, estás haciendo pensando en la gloria de Dios. Ahora estás en el Espíritu. ¿Te das cuenta? Eso no lo hacías antes. Es hermoso escuchar como algunos hermanos dicen, en mi devocional en la mañana aprendí esto, ¡wow! Hoy día escuché tal prédica, ¡wow! Antes no te importaba eso. Pero pastor, los incrédulos hacen buenas obras en la carne, como les dije, en la carne. No lo hacen orientados a la gloria de Dios. Y eso es pecado. Puedes ir a un hospital, alimentar, orar o ayudar darle la medicina a los enfermos, alimentar a los hambrientos, a enseñarle a aquellos que no saben, pero si no surge de la confianza en Dios, si no lo hacemos para la gloria de Dios, si no tenemos una perspectiva de la salvación de los demás, hermanos, lo que estamos haciendo es pecar. Haciendo buenas obras estamos pecando. Todas nuestras justicias son como trapos de mujer en menstruación. Trapos de inmundicia, dice Isaías. Romanos 14:23 dice, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué significa? Todo aquel que no ha nacido de nuevo, las cosas que hace, todavía le son pecado. Diferente a nosotros, que hemos creído, hemos nacido de nuevo, ahora estamos en fe, entonces, hermanos, ha cambiado esa circunstancia. Pero todo aquel que no ha nacido de nuevo, Romanos 14:23, todo lo que no proviene de la fe, del nuevo nacimiento, es pecado. Romanos 3:23, y entonces estamos destituidos de la gloria de Dios. Estar destituidos de la gloria de Dios es pecado. Así que si haces el bien fuera de haber nacido de nuevo, sigues estando en pecado, en condenación. Pero ahora tú y yo ya no estamos así. Pablo dice, recuérdalo. Sin un Salvador glorioso, sin un Salvador maravilloso como lo que es Cristo, todas tus obras son como trapos de una mujer en menstruación. Son suciedad.
Recuerda que ahora tus obras ya no son así. Ahora eres nueva criatura. Eso era antes, dice Pablo. Antes tu mente y tu carne no se podía someter a Dios. No lo podías hacer. Romanos 8, versículo 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso eras tú antes, mas vosotros no vivís según la carne. Pastor, todavía peco, pero has sido hecho nueva criatura. Vives según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, pero tú lo tienes. Antes estabas muerto, ahora estás vivo. Mientras no venga un Salvador, el nuestro Salvador, y nos dé vida por su Espíritu, estamos en la carne. Las cosas que tú haces ahora, por más que a veces falles, ya no son hechas en la carne, sino en Él, santificados por el Señor. Estábamos en rebelión contra Dios. No podíamos someternos a la ley de Dios, dice el versículo 7. No podíamos agradar a Dios, dice el versículo 8. Por lo tanto, versículo 6, la mente puesta en la carne es muerta. Estábamos muertos. Y entonces el apóstol Pablo dice: recuerda siempre esto. Hoy que vamos a celebrar la Santa Cena, recuerda que Él entregó su vida para darte vida. Recuerda que te dio vida cuando estabas muerto. Recuerda que te hizo hijo de Dios cuando eras hijo de Satanás. Recuerda que tienes vida eterna. Recuérdalo. De eso se trata la vida espiritual. Vas a querer patear el tablero constantemente. Vas a querer abandonar la vida espiritual constantemente. Los problemas y las aflicciones y las enfermedades van a querer menguar tu fe. Y Pablo dice: no, pero aquí hay un secreto. Recuerda lo que Cristo hizo por ti. Recuérdalo. Esa es la base. Aquí no venimos a predicar de que vas a ser prosperado. Aquí no venimos a predicar de que vas a ser sanado. No nos importa eso más que tu salvación. Recuerda tu salvación, vive en eso, aférrate en eso. Ese es el motor de tu vida, el cual en medio de tus fallas todavía estás vivo y puedes volver a Dios. Y si te mueres vivo. Si te sepultamos vivo. Eso es lo que importa. De eso se trata. ¿Entienden, no? Te sepultamos vivo espiritualmente. Y la muerte solamente es una sombra. Y nada más. ¿Te falta dinero para tu olla? Son cosas secundarias, ¿no? ¿Te falta dinero para tus deudas? Cosas secundarias. ¿Quieres comprar más cosas? Son cosas secundarias. Ay, que te dejó el chico, la chica, son cosas secundarias. Ay, que tu profesión, son cosas secundarias, aunque todas esas cosas las puedes disfrutar en Cristo. Pero en primer lugar, entiende que Él te ha salvado. Y aquí venimos a predicar de la salvación que Dios nos ha dado. ¿Estás enfermo? Podemos orar y puedes sanarte. Pero también soberanamente Dios puede decir: no voy a sanar y punto. Por lo tanto, recordar, sirve cuando te sana o cuando no te sana. Recordar te sirve cuando prosperas o cuando no prosperas. Recordar te sirve cuando estés en alegría, en bendiciones, y también estés en las bendiciones de la aflicción. Cuando estés en aflicción también te sirve. Es el mensaje que de verdad sirve. Recuerda lo que Cristo ha hecho. Entrégate más en Él. Recuérdalo. Recuerda que eras injusto y ahora Él te llama justo.
Recuerda lo que dice Romanos 6:17. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Antes, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ya no hablen así, ¿por qué? Porque Cristo ya les dio vida. Y no solamente lo dice Pablo. El Señor Jesús en Mateo 8:21 dice: dejen que los muertos entreguen a sus muertos. ¿Se acuerdan? Los muertos que entierren a sus muertos. Pero tú estás vivo, recuérdalo. Y aunque mueras, sigues vivo. Recuerda que te salvó. Recuérdalo, por favor. Recuérdalo. Jesús le dijo a los fariseos: ustedes estaban muertos de toda inmundicia, en Mateo 23:27-28. A esos fariseos, escribas hipócritas, les dice. Pero Él nos salvó. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán. Recuerda que tú eres de los que oyeron la voz de Dios. O escuchaste y estás vivo. Recuérdalo. ¿Qué aflicción puede empañar el hecho de que hemos sido hechos hijos de Dios? ¿Qué aflicción tiene el poder? Ni hambre, ni desnudez, ni peligro de espada, ni lo porvenir, ni principados. Nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Tienes sed? Ven a beber de Cristo. Toma de su agua de vida gratuitamente, como dice Apocalipsis 22:17. Ven a Él y ven a recordar de lo que Cristo ha hecho por ti. Recuerda. Pongámonos. Traen la Santa Cena, por favor.